Hey, bienvenida mi gente. En el día de hoy te voy a estar hablando de la diferencia entre el cartel y la mafia, todo lo que necesitas saber y todas sus diferencias entre un cartel y la mafia. Así que ya sabes, si te está gustando el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación y dejarme tu gran like. Sin nada más que decir, empecemos. Tal vez te has preguntado, ¿cuál sería la diferencia entre un cartel y una mafia? ¿Qué tienen en común o qué tienen de diferentes cada uno de estas agrupaciones? Sí, uno es de Europa y otro es de Latinoamérica. Los carteles se identifican así en Latinoamérica y mafias así se identifican en Europa, ¿sí? Pero para dejarte en claro, otra vez con esto te he dejado algo bloqueado, y para dejarte en claro qué de diferente hay entre mafia y un cartel, pues aquí te lo voy a dejar a conocer. Así que si no quieres perderte nada en específico, pues quédate hasta el final. La mafia es una banda criminal siciliana o un grupo de personas que se dedican a actividades ilegales. Un cartel es un grupo de empresas o naciones que se unen para limitar la competencia en una industria o mercado específico. Los carteles se centran más en el contrabando de narcóticos y por lo general se originan en países como México, El Salvador y otros. Pues la mafia es muy diferente, ya que se originó en Sicilia y se trasladó a Estados Unidos, donde se concentró en apoderarse en negocios, extorsionar y otras actividades ilegales. Aunque mafia y cartel son dos pandillas diferentes involucradas en el mismo tipo de actividades como el contrabando, el abuso de drogas y otras actividades delictivas. Por lo tanto, para conocer las diferencias entre ambas pandillas, entre un cartel y una mafia es una empresa criminal, mientras que un cartel es un grupo de empresas o naciones que se unen para limitar la competencia en una industria o mercado en particular. Quizás poniendo en mayúsculas la primera letra de la palabra la mafia puede estar étnicamente enfocada en italianos o sicilianos, pero el término mafia también se usa indistintamente para referirse a la mafia mexicana, la mafia amazónica o la mafia rusa. Los carteles son un grupo de delincuentes que aumentan las ganancias en los mercados ilegales al unirse en una sola plataforma. El término cartel se puede usar para reemplazar siciliano, pero estas son las personas involucradas en actividades delictivas y no en narcóticos. Estas son algunas de las principales diferencias que nos llevan a aprender sobre los carteles y la mafia. Cartel versus mafia. Un cartel es simplemente una agrupación de entidades con intereses y objetivos similares. Como resultado, tienes un cartel petrolero formado por países exportadores de petróleo, lo cual es perfectamente legal. La mafia es un verdadero sustantivo con otro tipo de cartel, pero esta vez es un grupo siciliano que utiliza métodos y tácticas ilegales para lograr sus objetivos. Ambos son carteles. Uno es un cartel específico que es en esencia ilegal, mientras que el otro es completamente legal. Los carteles transportan drogas y se dedican al tráfico de personas. La mafia está involucrada en todo lo ilegal, excepto en el narcótico o en narcotráfico. No se involucran en la trata de personas, pero emplean prostitutas en sus clubes de strippers. La mafia también gana dinero de formas tradicionales, como la usurpación de préstamos, los juegos de azar ilegales y las apuestas deportivas. Los carteles se centran más en el contrabando de narcóticos y por lo general se originan en países como México, El Salvador y entre otros. Por otro lado, la mafia se originó en Sicilia y se extendió hasta América, donde se especializó en apoderarse en negocios, extorsionar y otras actividades ilegales más. Son inmensamente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué sabes de los carteles? Pues los carteles venden droga y asesinan personas mexicanas, colombianas, etc. Un cartel no es considerado una familia de la misma manera que lo es la mafia.
tienen empleados, pero no trabajan de la misma manera. No tienes que ser italiano para ser un hombre hecho. Existen numerosas razones para esto, pero el espacio no lo permite. Así que en general los carteles están involucrados en actividades ilegales, haciendo un mal uso del poder y el dinero. ¿Y qué es la mafia? La mafia es una organización siciliana que comenzó como una forma de resistencia contra el ejército francés de ocupación. El término mafia implica que el crimen organizado lo llevan a cabo principalmente los italianos, como eran Dutch Schultz, Meyer Linsky, Moy Green, Benjamin Booker Siegel, White, Bulger, Ricky Luciano, entre otros más. Los miembros de la mafia son italianos en su mayoría, también venden drogas y asesinan, pero inicialmente evitaron las drogas debido al calor que estos traen. Otro de lo que me olvidé principalmente mencionar es a nada más y nada menos que al líder de líderes, el gran Alphonse Capone. La mafia disfruta de los sindicatos, los juegos de azar, la extorsión, el proxenetismo, la esgrima y el robo de mercancías. La gente cree que disfruta apostar a los caballos, pero en realidad un caballo de carrera que muere quemado en un establo traerá mucho más dinero del seguro que las ganancias en las carreras. La mafia involucra partidos también políticos y ladrones. La mafia americana o el cartel de Sinaloa, cual es el más poderoso de todos, es importante tener en cuenta que no existe una sola mafia estadounidense, sino una colección de familias criminales que componen la mafia estadounidense, y estos varían en tamaño y poder, siendo algunos más poderosos que otros. A estas alturas, el cartel de Sinaloa tendría que ser la más poderosa que todos ellos, al igual que otros carteles mexicanos de la droga. Cuentan con exmilitares altamente capacitados en combate. No se sabe que estos elementos existían en la mafia estadounidense, o si existen, lo son en mucha menor medida. La mafia estadounidense es una sombra de lo que alguna vez fue durante los últimos 30 años. La aplicación de la ley ha recibido una paliza. Ya no puede asesinar a voluntad, que alguna vez fue en su poder más importante de las bandas criminales organizadas. El cartel de Sinaloa es lo suficientemente poderoso como para presentar una amenaza para el gobierno de los estados mexicanos donde este opera. Puede matar a voluntad, tiene mucha más influencia que la mafia estadounidense. Por lo tanto, la mafia como el cartel de Sinaloa ejercen poderes considerablemente en sus respectivos países de origen. Y es difícil decir quién es poderoso debido a las ubicaciones geológicas y los sistemas políticos, pues la mafia tiene mucha influencia política, tienen legisladores, senadores y jueces de su lado. Por lo tanto, dado que estas dos organizaciones criminales no compiten entre sí, es bastante difícil diferenciarlas en función del poder. Las armas también se pasan de contrabando y se almacenan en diferentes sitios encubiertos. Entonces, ¿cómo se diferencia entre una pandilla y una mafia? Aquí te va algunos de los principales diferencias entre los dos. Mafia es un sindicato del crimen compuesto principalmente por miembros de una familia extendida con una clara jerarquía de control. La mafia es más poderosa que las pandillas con conexiones con funcionarios poderosos. La mafia tiene una estructura familiar que las pandillas no tienen. Se sabe que las pandillas se dedican a delitos menores, mientras que la mafia se dedica al tráfico de drogas y la extorsión. Por ende, una pandilla se refiere a un pequeño grupo de personas involucradas en delitos, mientras que la mafia es altamente estandarizada, aunque ambos grupos realizan actividades ilegales como asesinato, extorsiones y abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que estas dos entidades tienen en común es que sin ellas los medios no podrían crear películas y entretenimiento. Es una compulsión por la violencia para producir material. No es necesario ser parte de ninguno de los dos para ser un criminal. Por lo tanto, muchas personas cometen delitos incluso sin ser parte de tales pandillas o mafia. Realizan estas tareas ilegales de forma individual y a voluntad propia.
Una diferencia entre un cartel y una mafia es lo que te dado a conocer. Los nombres de las organizaciones criminales y mafiosos más ricos se dan a continuación. Las organizaciones criminales más ricas, los mafiosos más ricos de todos los tiempos en el cartel de Medellín fue Amado Carrillo Fuentes, las triadas de Pablo Escobar, Sloxavia Bravata, Joseph Kennedy Yamaguchi, Gumi Mayor, Lensky, Nangreta, Carlos Lender del cartel de Sinaloa y Frank Lucas. La lista de delitos de organizaciones y mafiosas son muy largos y te estarás preguntando quién es más peligroso y poderoso en un gran cartel de las drogas o de la mafia. Aquí te va la respuesta. El mafia es el más peligroso. Te encuentra y ya no estás solo bien. Los carteles parecen disfrutar difundiendo terrorismo, grabando públicamente decapitaciones y desollando a personas vivas. Aunque hay una diferencia de opinión, algunas personas dicen que los carteles representan una amenaza mayor que la mafia y los carteles buscarán un objetivo para matar, y si la orden es hacer lo que el objetivo desaparezca, lo harán de inmediato, sin duda alguna. Para intimidar a aquellos que son la familia inmediata del objetivo, los carteles cortarán al objetivo en pedazos y esparcirán el cuerpo del objetivo por todas las calles. La mafia te secuestra, luego usará un bloque o algo pesado para arrojarte al río o enterrar el objetivo en el desierto. La mafia era, según todos los informes, una organización pequeña en términos de membresía, pues tenían dinero. En mi opinión, las mafias y los carteles son igualmente de peligrosos y mucho de respetar. Pues, ¿qué cartel es la más poderosa? Según la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, el cartel más poderoso en estos tiempos es el cartel de Sinaloa, pues es la organización narcotraficante más poderosa del hemisferio occidental, posiblemente incluso más poderosa y capaz que el infame cartel de Medellín de Colombia durante su apogeo. ¿Qué mafia es la más fuerte? Luciano se convirtió en el jefe de la mafia más poderosa de los Estados Unidos. Eso está bien en claro. Por si no sabes acerca de la historia de Lucky Luciano y de la mafia, estás en el canal indicado para saber de ellos. Luciano se convirtió en el jefe de la mafia más poderosa de Estados Unidos, dirigiéndose a una importante corporación conocida como la Cosa Nostra. Apartó a Maranzano de su camino. Luciano estableció también la comisión para supervisar todas las actividades de la Cosa Nostra. Por lo tanto, la mafia es más fuerte, era Genovese, Luciano y Costello en aquellos años. Sus pensamientos finales. En conclusión, mafia y cartel son dos grupos diferentes que se ocupan de actividades ilegales, aunque algunas de las actividades son las mismas, difieren en su estandarización. Mafia parece ser un sindicato del crimen que podría tener un líder político involucrado en ello, mientras un cartel se refiere a una combinación de algunos grupos políticos que se unen por una sola causa, que puede incluir varios partidos políticos. Un cartel firma principalmente en las actividades de las personas, juega un objetivo lento y luego aterrorizan a las víctimas. Se toma su tiempo antes de ser llamados a la acción, pero una mafia es de acción directa. Ahí amenazan y se pagan, y luego no esperan los peros y los peros. Por lo tanto, ambas organizaciones son bastante poderosas, pero no más poderosas que los funcionarios del gobierno. Si se toman medidas, las leyes y el sistema judicial podrían esperar erradicar estos grupos y normalizar el ejército de un hombre común. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Qué diferencia puede haber entre un cartel y una mafia? ¿Y qué opinas acerca de esta información? Sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. Espero que te haya gustado y déjame saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo entre estas diferencias entre un cartel y una mafia? Ahora, si no sabías cuál era la diferencia entre estos dos, pues ahora lo sabes. Sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video.